Buenos días, mi nombre es Desiree Rodríguez y nuestra comunicación la hemos titulado 100 años de encanto, en donde haremos una revisión de los múltiples referencias que hay dentro de la película de Disney Encanto hacia la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, obra pues muy premiada, clave de la literatura española, concretamente de la literatura colombiana y mundialmente conocida. Vale. Esta obra, Encanto en concreto, esta obra audiovisual, es de Disney y la estrenaron en 2012. Esta película está intencionalmente referida e inspirada en 100 años de soledad. Claro, tenemos que revisar en ese momento, en esa idea, hasta qué punto está inspirada y cómo la podríamos entender en el tema de la intertextualidad. Eh, por lo tanto, los objetivos que nos hemos puesto para esta contrastación entre la película Encanto y 100 años de soledad son los siguientes. El primero sería contrastar los diferentes guiños que presenta el producto audiovisual frente a la obra de Cien años de soledad y por lo tanto entender qué relación en referencia a la intertextualidad hay entre ellas. El siguiente es analizar a través de los personajes dichas referencias, es el enfoque que he querido darle yo, mirar directamente desde los personajes. Y por último, comprender la perspectiva o la percepción que ha tenido Disney sobre la tendencia del realismo mágico y cómo lo ha llevado a un público infantil, cómo lo ha transmitido para ese público. Las metodologías que hemos elegido, la primera ha sido una fase heurística, en donde por supuesto hemos recogido ese corpus, que es un corpus bastante básico, no es un corpus bastante extenso, y los hemos analizado y hemos interpretado esas obras individualmente. Y luego hemos hecho una contrastación entre ellas, una comparación entre ellas. Y claro, debido al carácter de este corpus, tenemos que tener en cuenta la teoría de los polisistemas de Evans-Zohar, que corresponde a esa diferencia de posición referente al canon de las diferentes obras. Por supuesto, el Encanto es un producto divulgativo, es un producto para todos los públicos, mientras que Cien años de soledad pertenece al canon literario. Bueno, comenzamos por la obra de la película y en la película tenemos un personaje barra espacio, barra bastantes cosas más, que es la casita. La casita representa muchísimas cosas. Por un lado, por supuesto, representa esa ciudad, esa pequeña ciudad que se forjó mmm, sola, en cierto modo, en medio de Colombia, con Macondo, que la ciudad esta la llaman Encanto. Es una referencia totalmente a Macondo, a cómo se fundó y además ese carácter de medio mágico de cómo se creó el pueblo. A la misma vez, Casita como tal es un personaje. Casita, muchos revisores y bueno, cuando vemos la película nos damos cuenta de que hay una relación entre Pedro, que es el abuelo, que ahora trataremos a los abuelos, y la casa. Es decir, Pedro fallece, es perseguido por unos enemigos que no nos dejan claro en qué contexto son, que si son enemigos, si son bandidos, en fin, no se sabe exactamente qué tipo de personas son, pero el abuelo Pedro muere y fallece, dejando a Alma, la abuela, dejando a Alma, la abuela, sola con tres niños con trillizos. Esta casa actúa, y como estamos viendo en la imagen, en el GIF, como un personaje porque realmente tiene gestos y actitudes casi como de que muestran una persona, el carácter de una persona.
A la vez, esta casa representa la estructura de la familia, por lo tanto, esta casa, cuando la familia se destruye, y poco a poco iremos analizando esa evolución de la casa, eh, ella se va destruyendo, van saliendo grietas, además tienen una vela simbólica de ese encanto, ¿no? La luz que los ilumina a todos, poco a poco se va destruyendo a medida que hay problemas familiares. En el caso de Cien años de soledad, Macondo se destruye, y la familia Buendía se destruye, no tanto por las relaciones negativas entre ellos, sino por el incesto, ¿vale? En este caso, aquí es los fallos y las malas relaciones familiares. Esta obra es interesante, la película, porque además de presentarnos pues, guiños a la cultura colombiana, nos presentan varias dinámicas familiares que son interesantes para analizar a nivel psicológico y a nivel de educación de la familia, de educación social. Vale. Bueno, los primeros personajes que vamos a tratar son Alma y Pedro, que son los originarios de toda esta familia. Como hemos dicho, Pedro fallece al inicio de la no al inicio de la película, fallece al inicio de la historia, pero lo sabemos al final de la película cómo murió y qué pasó con él, ¿no? Pedro es esa relación entre la casa y la realidad y nosotros lo hemos asociado con José Arcadio Buendía, con el abuelo, el principal, el originario. Lo hemos asociado con él por la relación ausente de este matrimonio, es decir, José Arcadio sí estaba físicamente, al contrario que Pedro que había fallecido, estaba físicamente, pero no estaba mental ni emocionalmente para su familia, mientras que Pedro no estaba físicamente, pero estaba mental y emocionalmente para su familia a través de la casa. Úrsula y Guarán la hemos asociado con Alma y es una relación clarísima, primero por la necesidad de imponer sus ideas y sus patrones de decisión a sus hijos y a sus nietos, y por consiguiente además ser la matriarca de esa familia, ser también una mujer que viene de un origen humilde y que pretende escalar en la familia y a la misma vez ocultar la vergüenza de su familia, de sus problemas familiares. Y por supuesto, y Úrsula Iguarán es ese prototipo de personaje. Bueno, el siguiente personaje que vamos a destacar, ya empezamos con los trillizos, con la generación, la segunda generación de la película, es el Bruno Madrigal. Este personaje es interesante porque es una mezcla de muchísimos personajes, incluso del carácter en sí de los Buendía. Ese carácter lánguido, ensimismado, lleno también de misticismo y de cultura y de conocimiento desvinculado de la realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, la influencia de Melquíades, ¿no? Que Melquíades literalmente no pertenece a la familia, pero sí es verdad que presenta un carácter importante que es el carácter de Bruno. Este personaje ve el futuro. Además es un personaje supersticioso y resulta el caos y la vergüenza de la familia porque es el que pronostica además cosas que la familia percibe como malas, ¿no? Mientras que Bruno las interpreta como advertencias a lo que puede pasar, la gente entiende que es indiscutiblemente la percepción del futuro. También además este personaje tiene un carácter peculiar, tiene, como lo estaban viendo en la imagen, tiene como ojeras, su comportamiento es errático, eh, y esto nos hace pensar en José Arcadio Buendía, el padre, el originario, en su locura, y así también en el coronel Buendía, en esos últimos momentos, esos primeros momentos de vida, en donde se abstrae, y tantos otros personajes que entran en la misma dinámica que Bruno. Por supuesto, también tenemos una relación importante con Pilar Ternera,
por haber sido expulsado de la familia. Es decir, Bruno fue, no fue literalmente expulsado, se huyó después de descubrir que Mirabel, la protagonista de esta película, iba a ser la que iba a destruir la familia. Y para proteger a su sobrina se fue. Y la familia lo ha interpretado como un nos abandonó, no nos quiere, es alguien de quien no se puede hablar. En fin, esa es la relación que hay con Pilar Ternera y, por supuesto, con tantos otros personajes que han traicionado a la familia. Por otro lado, tenemos que destacar la figura del cura y el padre Nicanor Reina, así como otros personajes que también salen en la obra, en la película, guiños puntuales a cómo Bruno ha causado caos en el mundo, ¿no? En Encanto. En concreto, el cura es interesante porque en un momento determinado José Arcasio Tío Buendía empieza a hablar en latín y el padre Nicanor Reina intenta tratar con él para curar su enfermedad. Y aquí efectivamente hay un cura que solo sale en una canción para hablar de que Bruno le pronosticó que se iba a quedar calvo y efectivamente se quedó calvo. Bueno, esto lo podríamos destacar como un dato anecdótico, por un lado, porque sí es verdad que quieren representar la cultura colombiana y obviamente sabemos que en la cultura colombiana la cristiandad ha estado ahí presente. Pero también es un detalle interesante que hayan planteado esa relación, esa situación puntual que le pasa a José Arcadio. Bueno, de estos dos personajes y sus parejas, apenas podemos destacar cosas que hayan relaciones claras y indiscutibles. Pepa y Félix y Julieta y Agustín. Julieta y Pepa son hijas, hermanas de Bruno, y las dos se han casado con hombres obviamente externos de la familia, porque en esta película de Disney no va a haber ninguna referencia al incesto. Estas parejas, y son interesantes ver la representación física tanto de Bruno como de Pepa, como de Félix, como de Julieta, como de Agustín, muestran la multiculturalidad y el mestizaje de Colombia. No tienen nada que ver, ciertamente en la obra de Cien años de soledad se ve ese mestizaje, pero Disney lo tomó como una decisión para representar la cultura colombiana. Esto lo considero que hay que aclararlo porque hubo mucha crítica sobre por qué había esta variación de etnicidad y no una homogeneidad en sentido de representación de latinoamericanos propiamente dicho. Todos sabemos que Latinoamérica es mestiza, hay diferentes tonalidades de piel y diferentes orígenes, y aquí se hizo una muy buena referencia. Yo destaco, por ejemplo, Pepa, que es una mujer pelirroja, así como Bruno es un hombre de tez morena, así como Félix es claramente negro. Puede ser incluso que se hable de la referencia de la emigración o el mestizaje con las personas negras. También vemos referencias, por ejemplo, como Agustín, con un ropaje totalmente diferente, nada tradicional ni étnico, por llamarlo de alguna manera, o tribal, como los otros personajes, sino ya él lleva un traje de oficina, ¿no? Esto nos hace representar que, bueno, pues efectivamente hay gente que ha venido de fuera, gente de influencia, pues como por ejemplo italiana, que más adelante veremos el personaje de Pietro Crespi. Y bueno, de las referencias a la obra, solo podemos destacar a Remedios Mascote con relación a Julieta por una única razón. Julieta, el superpoder que tiene, porque todos estos personajes tienen un superpoder, es el de curar a través de la comida. Remedios Mascote tiene esa habilidad
de ser alguien que con su alegría, con su inocencia, porque esta es la única esposa del coronel, eh, con su alegría transmite felicidad al resto. Por lo tanto, esto hará que nuestra relación la veamos a través de esa suavidad y de ese querer a la familia y de esa entrega hacia la familia. Vale. Aquí entra la temática más interesante, la que se ve más destacada claramente es Mariano Guzmán, Isabela y Dolores. Es importante aclarar que Isabela, que es la que tiene las flores lilas, la del medio, es hija de Julieta y Agustín, y Dolores es hija de Pepa y Félix. Son primas, no son hermanas. Vale. El hecho de que sean hermanas, también es verdad que Rebeca y Amaranta tampoco eran hermanas de sangre, fueron criadas como hermanas, pero no eran hermanas. Una era una niña adoptada, Rebeca era adoptada, y Amaranta sí era hija de Úrsula y de José Arcadio. Aquí se ve un triángulo amoroso declarado en el sentido de que abuela, Alma, digamos que intenta unir a Mariano Guzmán y a Isabela. Isabela no quiere casarse con Mariano y Dolores siente algo por Mariano. ¿Qué pasa? Que claramente vemos aquí un triángulo amoroso simplificado y dulcificado que representa a la relación entre Pietro Crespi, Rebeca y Amaranta. Además, vemos en Isabela otra relación importante con Remedios la Bella, porque la habilidad o el superpoder de Isabela es ser bella y crear plantas y crear belleza. Es por eso por lo que la relacionamos claramente con Remedios la Bella. Por otro lado, Dolores tiene la habilidad de oír, que es lo que hace Amaranta, oír, entrometerse en una relación entre Pietro Crespi y Rebeca, hasta que Rebeca pues se une a José eh, posteriormente. Por otro lado, tenemos a Camilo Madrigal, que es hijo de Pepa y Félix, es el hijo mediano. Lo hemos relacionado con Aureliano II y José Arcadio II. Están relacionados en el sentido de que José Arcadio II y Aureliano II son gemelos y muchas veces en esas trastadas infantiles se intercambian, así también cuando los entierran, cuando mueren, pues los intercambian porque los confunden, porque eran gemelos exactos. Bueno, esta relación con Camilo la hemos visto porque Camilo tiene el superpoder de transformarse en otras personas. Hay otro motivo por el que se hizo este superpoder en este personaje y es precisamente porque es un adolescente y en esa adolescencia pues él está un poco descubriendo su personalidad y bueno, esa era también la intencionalidad detrás. Pero por supuesto tiene esta relación, esta referencia a estos cambios de identidad. Vale. Aureliano es el que se casa con Petra Costés, que se casa con Fernanda y tiene de amante a Petra. Y José es el revolucionario en contra de las industrias bananeras, para que lo situamos. Vale, Luisa Madrigal es interesante porque Luisa Madrigal es la hermana mayor de Maribel, hermana mayor de Isabela, hermana mediana de Isabela. Isabela es la mayor. Y Alma, la abuela, la trata con desprecio porque es la mujer forzuda, es una mujer muy fuerte y es una mula de carga, vamos a llamarlo así. Y es la gracia de que tiene los burros al lado. Este personaje es la primera que en el momento en el que Encanto sufre por la presión de la abuela, es la primera que cae. ¿Por qué? Porque se enflaquece su fuerza por la necesidad de estallar, por un nivel de ansiedad grandísimo. Esto lo tenemos relacionado con José Arcadio, la segunda generación, con esa ansiedad que le dio después de haber tenido relación con Pilar Ternera y haber tenido un hijo con Pilar Ternera. Y cómo huye.
¿no? Porque la situación le supera. Y es importante eso, la relación entre su capacidad física, ¿no? Esa fuerza sobrehumana, ese enorme. Además, es una persona que es tranquila hasta que en un momento determinado se revela drásticamente y le superan la situación. Y añadimos este personaje, Antonio Madrigal, que no le hemos visto ninguna relación clara, que es el hijo pequeño de Pepa y Félix. Es el que en el Encanto descubre su poder por primera vez, que puede la capacidad de hablar con los animales. Esta relación no la vemos con 100 años de soledad, pero sí sabemos perfectamente que es un guiño a lo que es finalmente Encanto, que es una película infantil. Han querido representar pues toda la naturaleza de Macondo y sí es verdad que en la obra, en 100 años de soledad, hay un problema con el tema de los animales. En un momento determinado hay una abundancia de animales y poco a poco se van limitando los animales. Así que tampoco es tan gratuita esta referencia. Por último, tenemos al personaje principal de la película, que sería Mirabel Midrigal, que está relacionada con Rodrigo Aureliano, el último de la familia Buendía, que es el que nace con cola de cerdo. ¿Por qué esta relación? Es clara. Mirabel es el personaje que rompe toda la relación familiar y la estructura de Encanto. Es más, llega un punto, al final de la película, en el que la casa se destruye y se tiene que volver a construir. Por supuesto, Disney lo ha puesto como una referencia a que abuela tarde o temprano va a fallecer, abuela es la que un poco maneja Encanto, Mirabel no tiene ningún poder, pero descubrimos que efectivamente sí lo tiene, el poder de ella es la conexión con la casa, ¿no? Como la casa se reconstruye a través de Mirabel. Y en cuestión de la obra de 100 años de soledad, esta relación está en eso, en ese final de todos los buen días. Bueno, en conclusión, podemos confirmar que la presencia vemos la presencia de multitud de intertextualidad en Encanto de 100 años de soledad y la clasificamos como concretamente una decantación, con la intención de homenajear a la obra clave de la literatura colombiana. Por consiguiente, a través de esos personajes hemos descubierto cómo se han hecho referencia a relaciones familiares para poder enseñar pues, una estructura familiar y la resolución de conflictos a los jóvenes y a los niños. Y estos personajes tienen características personales de diferentes buen días. Y como se han sincronizado muchos de ellos, por supuesto, por ejemplo en Bruno, dichos personajes para simplificar las líneas familiares, es decir, para que el árbol genealógico de esta familia sea menor y sea más sencillo de entender y más fácil de ver en una película. Asimismo, observamos como Casita y Encanto son claramente una representación de Macondo, tanto en la perspectiva del realismo mágico, con la normalización de que una casa, pues por ejemplo, cambie sus escaleras, muevan los suelos para mover cosas, etcétera, así como se representa la comunidad colombiana de su manera cultural, su espacio natural propiamente y el asunto del mestizaje. Bueno, hasta aquí ha llegado mi aportación. Muchas gracias por escucharme y